Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Pues bueno, encantado de saludarte, muchas gracias por formar parte de Por qué la literatura y bienvenida al proyecto. Bueno, un placer poder hablar de literatura y de por qué la literatura, ¿no? Es una buena pregunta. Cuéntame. Pues eso te cuento, justo lo que acabas de decir, ¿por qué la literatura? Bueno, la literatura es parte de nosotros. Es ¿por qué el ser humano? Sería la pregunta. El ser humano es un ser racional gracias a la literatura. Yo creo que de todos los animales que hay en la Tierra, nosotros somos los únicos que generamos literatura. Podemos ver, pues, a las hormigas construyendo fascinantes hormigueros y organizándose muy bien, trabajando juntas. Podemos ver a las nutrias, ¿no?, en el río haciendo todo tipo de construcciones, a los pájaros construyendo nidos, o sea, tienen una capacidad, los animales tienen una capacidad para crear, pero el ser humano me parece que es el único que tiene esa imaginación, esa percepción de interpretar y construir relatos. Entonces, y relatos desde muchos parámetros, desde el parámetro de la poesía, desde el teatro, digamos, desde la esencia de la literatura misma. Y eso es la razón de ser. O sea, la literatura somos nosotros, por eso. ¿Por qué? Porque somos nosotros, por eso. Sí, sí, yo desde luego creo que es la idea, que la esencia, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esa esencia, lo que somos es la literatura, nos hace más humanos, mejores o peores, ya es otra cuestión, pero sin duda humanos. Y me parece que está en todo, que como tú dices, a través de todas las distintas interpretaciones literarias, desde la literatura oral, que casi es el principio, ¿no? Esa necesidad de narración, de estar viviendo en un mundo que nos contamos, es casi inherente. Claro, fíjate, el comienzo del ser humano, ¿no? Que es un comienzo comunitario. Como seres sociales que somos, tenemos una capacidad de supervivencia gracias a ese sentido comunitario y no lo podemos perder. Si lo perdemos, se acabó. Termina con nosotros. Entonces, hay que imaginar que hubo muchísimos tiempos muertos y muchísima incertidumbre y eso genera sufrimiento psicológico. Entonces los relatos orales vienen de esos momentos de incertidumbre en la que el consuelo lo da alguien que sabe construir historias y sabe generar esa empatía y esas emociones. La literatura es básica, básica para la armonía mental, para el conocimiento, para desarrollar imaginación creativa. Ujú. Los grandes inventos de la humanidad, de esa evolución de la humanidad, antes han sido invenciones literarias y eso es fascinante. Sí, de hecho creo que ese punto también es fundamental, esa idea de la literatura, cómo está en todo, lo toca todo y un científico puede imaginar mejor o puede crear algo maravilloso gracias a que es capaz primero de contarlo, contárselo e imaginarlo gracias a los relatos que tiene. Claro, por eso tiene que estar en la base de la educación fundamental. O sea, el hábito de la lectura, para mí, el hábito de la lectura, la educación, la alfabetización creativa y literaria es básica y además debería estar en el debate de todos los políticos. En vez de debatir otras cosas, debatir cómo vamos a alfabetizar a todos los niños, cómo vamos a alfabetizar a los adultos que se han quedado fuera, cómo vamos a llevar la literatura a todos los rincones de un país. Eso es clave y a veces se olvida y me preocupa. Sí, es verdad, eso es clave. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, tú estás allí como catedrático, estás enseñando literatura y lo estás enseñando a alumnos en concreto de humanidades o en general, porque lo que veo es que No, Estados Unidos ha vuelto a incorporarlo al conjunto de la enseñanza. sí, la literatura es parte, digamos, es parte de las humanidades y es una parte importante. Y no solo Estados Unidos, yo he sido invitada de profesora visitante en Suiza varias veces y Ujú. la Universidad de St. Gallen, que es una universidad de economía muy fuerte, una de las mejores de Europa, me pidieron que enseñara cursos de escritura creativa y los cursos, los talleres de escritura creativa tienen una base fundamental en lecturas literarias, o sea, para enseñar, para reflexionar sobre el proceso creador y aprender las técnicas
de la escritura, la literatura es la base fundamental, porque es donde ves los modelos, donde entiendes la construcción creativa. Entonces, ellos se daban cuenta de que si no formaban a sus economistas en un plano de imaginación, no, esos economistas no iban a ser gente capaz, porque es fundamental, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, tenemos, bueno, los estudiantes graduados que están haciendo una maestría en escritura creativa, o por ejemplo, yo también doy clases de estudios culturales como teórica del cómic, teórica de la historieta, y es fundamental la base literaria, clave. Y hago también muchos talleres comunitarios de alfabetización creativa con niños para reforzar ese parámetro. Entonces, sí, la literatura es clave en el avance de la humanidad. Sí, yo creo que es fundamental ese punto. De hecho, una de las ideas de este por qué la literatura es también preguntar eso, por qué la literatura, pero en todos los ámbitos, porque no se tiene por qué quedar en el ámbito del gran lector o de la enseñanza de humanidades, sino que debemos volver un poco a los griegos en ese sentido, a que todo estaba junto, todos los saberes se debían, dentro de las posibilidades, ahora ha avanzado mucho, claro, interconectar. Claro, el espacio de los afectos, de las emociones, de la convivencia, es un espacio de aprendizaje sobre los demás y la literatura te permite depurar esas capacidades, te da un tiempo de reflexión. La lectura da un tiempo importantísimo de reflexión que te ayuda a macerar las emociones y a pensar en el otro. Entonces, y además en estos tiempos tan convulsos donde dependemos demasiado de la satisfacción inmediata. Ten en cuenta que las redes, el lugar cibernético es que te den un like al instante, o sea, no hay reflexión, no hay una perspectiva de aprendizaje de uno mismo. La literatura te da ese espacio y por eso es tan importante. Aparte que permite que el cerebro fije mejor ideas, que se construya pensamiento de forma natural, o sea, te da muchas, eh, sí, muchas cosas que no te dan otros espacios expresivos, ¿no? Sí, fíjate, Los medios audiovisuales, es una sensación pasiva. En cambio, la lectura es una sensación activa, es de pensamiento activo, además de pensamiento que controla tu cerebro y eso es fundamental. sin duda. Fíjate que mi padre tuvo muchos años Alzheimer y ya estando muy mal al final, lo que hacía constantemente, leía las mismas páginas, claro, pero era leer. Y era un lector normal, tampoco era un grandísimo lector, pero eso de un modo le ordenaba. O sea, yo creo que recurría, y por lo que estuvimos viendo, recurría a la lectura precisamente por esa esencia de la lectura, de la literatura, que te ordena, te hace fijar y de algún modo te vuelve a dar un poco de memoria durante un tiempo concreto. Sí, claro, todo lo que sea ordenar palabras, letras, es buenísimo para estímulo cerebral y tiene un efecto sanador. Eso es muy importante. ¿Por qué la literatura? Porque la literatura es sanadora. Sería otra respuesta, ¿no? Sí, es verdad, la literatura es sanadora y además la literatura nos permite vivir mil vidas, claro. Claro, Eso nos exacto. engancha, ahora que estamos medio encerrados, lo hemos estado en todo, Claro, cambia todo. claro, da calidad de vida. Todo lo que sea leer, pensar otros mundos, otras posibilidades, escapar del encierro en el que estamos, es calidad de vida. Sin duda, pues yo creo que ahí estamos, ya los que somos ya legión, somos muchos y seremos más, y con esa idea, llevar esta pregunta, el por qué la literatura, lo más al centro del debate que podamos y a través de todos los que somos y todas las herramientas que podamos utilizar. Así, Claro, ahí vamos. claro, porque además la literatura es compromiso, Ujú. compromiso humanitario, compromiso social y por eso tiene que estar también en el debate político. Y me da mucha rabia porque muchas veces queda desplazada. Nadie habla de literatura cuando probablemente la literatura sea una de las mejores herramientas para armonizar una sociedad. Porque Sin duda.
Decía el poder, el otro día hablando con Javier Cercas, él decía, en realidad es que el poder no quiere buenos lectores ni literatura, porque todo hombre con un libro o toda mujer con un libro debajo del brazo es un peligro público. Entonces piensa por sí mismo y está la cosa. Claro, porque la literatura genera pensamiento crítico, Mm, pero también genera empatía, o sea, genera una capacidad para no conformarse con una situación, sino para querer avanzar. Y eso puede ser problemático para determinados sistemas. Por eso lo primero que se prohíbe cuando llegan las dictaduras son los libros, lo claro, primero que se quema son los libros y los intelectuales que hay detrás, ¿no? Porque ofrecen una plasticidad y una variedad de miradas que no se llevan bien con una mirada única, ¿no? claro, es la imaginación de la que hablábamos antes, al final en estos casos quieren eliminarla, claro. La imaginación y el pensamiento propio, sin duda. Pues nosotros vamos a luchar por, bueno, ya lo hacemos, pero ahora desde este proyecto, que es misión, por poner la pregunta y por lo tanto la literatura en sí, lo más en el centro que podamos del debate. Claro, por eso, porque la literatura somos nosotros y para seguir existiendo, para que nosotros sigamos existiendo, tiene que seguir existiendo la literatura. Y para que siga existiendo el ser humano, exacto. Sin literatura ya, pues llegará quizá otra especie, pero ya no seremos nosotros, seguro. O sea que digamos, en nuestro código está la literatura. Eso nos hace ser humanos. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias por todo y un fuerte abrazo. Otro, un beso grande. Beso, chao.